Vale, bueno, ya le he dado a iniciar grabación, en teoría debería estar, ya está, me aparece aquí el mensaje de que se está iniciando. Vale, pues entonces damos comienzo a este webinar que nos teníamos pendiente de finales del curso pasado pues para comentar dentro de nuestro área de contabilidad y todas sus ramas y sus disciplinas, pues qué podemos hacer o qué se está haciendo, qué problemas, qué oportunidades surgen en relación con el desarrollo de TFGs y TFMs por parte de los estudiantes universitarios. En la sesión de hoy vamos a contar con la participación de Adolfo Millán, que es catedrático de Escuela Universitaria en la Universidad Complutense de Madrid, de Nieves Gómez Aguilar, que es profesora titular en la Universidad de Cádiz, y de Paco Serrano, que es profesor titular en la Universidad de Sevilla. ¿Vale? Junto con ellos tres había una persona que es Ana Licerán, de la Universidad de Jaén, que pues debe ser que tienen hoy el acto de apertura en su universidad, le coincidió y pues bueno, no ha podido evitar el ir pues porque se daba un reconocimiento a su primera doctoranda, ya doctora, y entonces pues quería asistir y ella pues ha hecho el esfuerzo de preparar una presentación, ha hecho una grabación en vídeo que nosotros la tenemos guardada y os la haremos llegar pues junto con la grabación, entiendo, de esta sesión a todos los socios de ASEPUC para que también podáis consultarla cuando queráis, ¿vale? Pues nada, sin más dilación, vamos a dar comienzo a la sesión. Tenéis los ponentes un tiempo máximo de 20 minutos. Os agradecería que os limitaseis a ese tiempo como mucho para luego poder dejar un tiempo a la intervención de los compañeros, ¿vale? Entonces, en primer lugar, Adolfo, cuando quieras. Bien, hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar. Bien, mi objetivo de esta charla es hablar sobre el uso del juego de empresas como instrumento de mejora para el trabajo fin de grado y trabajo fin de máster, ¿verdad? Basado en una experiencia que hemos tenido en la Facultad de Comercio y Turismo, aquí en la Universidad Complutense de Madrid, y la verdad es que en nuestra opinión ha tenido bastante éxito y por lo tanto pues nos gustaría compartirla con todos vosotros. En primer lugar, quiero indicar una serie de problemas que detectamos nosotros tanto en grados como en másteres. Nosotros tenemos 2 grados, uno en comercio y otro en turismo, y además tenemos una serie de másteres entre los cuales el eje central de la atención eran concretamente 2. Un máster en comercio electrónico y un máster en dirección y gestión de empresas hoteleras. Han sido el objeto de este trabajo. Nosotros habíamos detectado en el grado en turismo una serie de problemas que eran, primero, muchos trabajos individuales, con lo cual nos requería mucha tutorización. Ello que originaba que al final el trabajo que uno prestaba era como tutor era muy limitado y además los trabajos que se presentaban eran de muy poca utilidad. El alumno pues se limitaba a presentar unos trabajillos, a redactarlos de una forma pues más o menos competente, pero la verdad es que la utilidad práctica de los trabajos, tanto para su aprendizaje como personal, como encima para su posible salida como publicación, pues era prácticamente nula. En el máster de comercio electrónico teníamos una serie de problemas, básicamente 2. El primero, una alta tasa de abandono, es decir, el alumno en el momento que terminaba en las asignaturas generales entraba en una dinámica de trabajo, empezaba a trabajar porque eran titulaciones que tenían mucha salida profesional y prácticamente dejaba de participar en las tareas académicas, se quedaba pendiente el trabajo fin de máster y se quedaba allí una bolsa de personas que se matriculaban con una cierta periodicidad, pero que en la práctica no funcionaban. O sea, es decir, no hacían el trabajo, era difícil contactar con ellos, etc. Y por otra parte, los trabajos, en la medida que eran másteres de carácter muy profesionalizante, en la práctica pues no tenían tampoco una calidad muy alta y se basaban prácticamente en planes de negocio. Era el trabajo estrella, ¿verdad?, fin de máster. El plan de negocio de una empresa, más o menos ficticia, en la cual pues, se dedicaban a bueno, pues aplicar un poco lo que habían visto en la titulación. Entonces, en este sentido, pues nos planteamos ver un poco cómo podíamos superar estas dos situaciones y entonces nos planteamos
el concepto de juego de empresas o simulador como una alternativa para poder superar estos problemas. En primer lugar, el juego de empresas, entiendo que ya lo conocéis todos, ¿verdad? En sí mismo no es otra cosa más que un simulador de el alumno o la persona con la que trabaja participa dentro de un grupo o a nivel individual, como se considera adecuado, en el cual es el responsable o gestor de una empresa y tiene que tomar una serie de decisiones en competencia en un mercado que funciona con un algoritmo, en competencia pues con otras simulaciones. Al cabo, a través de una serie de rondas. Al finalizar cada ronda, que es la toma de una serie de decisiones, una serie de variables, pues lógicamente se plantea una situación que había afectado a su cuenta de resultados y a partir de aquí, pues analizaba otra vez nuevas aportaciones o nuevas variaciones en el mercado, tomaba nuevas decisiones, volvía otra vez a tener una situación en su balance final, pues una mejora del precio de su acción o bien una mejora de sus beneficios según los criterios de evaluación que se considerase y así sucesivamente, hasta marcar un límite de pues, 6, 7 u 8 de las que se considerasen necesarias. Nosotros en este sentido nos pareció que esta alternativa podía resultar interesante para realizar trabajos fin de máster y luego lo enfocamos, intentamos enfocarlo al grado. Porque entendíamos que estas carreras técnicas muy profesionalizantes era, primero, pensábamos que potenciaban las competencias en este tipo de carreras, es decir, el alumno sí que aplicaba más o menos de forma global todo lo que aprendía, incluyendo incluso el tema de la contabilidad. En este sentido era interesante ver cómo al final el alumno le ayudaba mucho a ver la utilidad de la contabilidad en la medida que sus herramientas de trabajo pues dejaban en el balance, la cuenta de resultados, el estado de tesorería, etcétera. Y entonces algo que siempre veía de una forma, este tipo de másteres de una forma como alejada, ahí lo veía muy bien integrado, además del resto de competencias, de desarrollar el resto de competencias en otras áreas empresariales que había ido adquiriendo, ¿no? Veíamos que tenía un componente práctico muy interesante y utilizaba nuevas tecnologías, cosa que al alumno siempre le atraía mucho, sobre todo en el máster de comercio electrónico, y reforzaba la formación técnica, dado que tenía que aplicar todo lo que había aprendido a la titulación. Bien, a partir de aquí, nosotros tuvimos que trabajar una vez que tomamos la decisión, que repito, lo empezamos en el máster y luego lo ampliamos al grado, tuvimos que empezar a ver un poco, el primer trabajo era consistir en qué simulador elegíamos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que luego buscar un simulador que encajase con el tipo de titulación que nosotros manejábamos, pues no fue fácil. A nivel de hoteles encontramos sí que había más oferta en el mercado, sin embargo, a nivel de lo que era comercio electrónico, la verdad es que no encontramos ninguno que se centrase exclusivamente en esta área y lo que sí es cierto es que conseguimos al final encontrar un simulador de gestión de marketing, el cual pues, le introducimos algunos cambios en las premisas a nivel nominal, tampoco es que fuese una redactación o un software preparado para nosotros de una forma específica, sino simplemente retocar diversos ítems, o sea, pues conseguir diversos mercados, pues considerarlos pues diversos tipos de clientes, compulsivo, más conservador, etcétera, modificar también cierto tipo de productos a nivel nominal y tener una cosa que yo creo que se adapta bastante a la situación. Por entonces, ese fue un primer problema a considerar. Otro segundo problema a considerar fue la organización, ¿verdad? Tuvimos que planificar un poco la selección de alumnos y la selección de tutores. En principio, para el máster, nosotros abrimos el programa a todo el mundo, a todos los alumnos. Es cierto que el número de los másteres estamos hablando de números manejables, entre 30 a 40 personas, con lo cual permitía pues, que todo el mundo participase. Nos montábamos una serie de grupos de 4 o 5 personas en función del número de participantes y incitábamos mucho a los alumnos a que participasen de tal forma que los alumnos que hiciesen un trabajo fin de grado por su cuenta, ¿verdad?, de forma autónoma, fuesen lo menos posible. De hecho, la experiencia nos ha resultado que todos aquellos alumnos que intentaron hacer trabajos por su cuenta, al final, excepto algún caso de particular, no lo terminaron y se han tenido que ir a incorporar con el tiempo a esta actividad.
Luego, sin embargo, es cierto que los alumnos además tenían una ventaja que era, habían trabajado mucho en grupo y por lo tanto ya tenían grupos más o menos formados, ¿no? Lo cual ayuda mucho a la formación de los equipos de trabajo. Sin embargo, en el grado nosotros intentamos seleccionar los alumnos por puntuación y fue un proceso un poquito más complicado porque conseguimos una serie de grupos de alumnos, pero aquí sí que había un problema de que cada alumno iba a su ritmo, mientras que en el máster todos los alumnos habían terminado y estaban pendientes del trabajo fin de grado o de alguna asignatura suelta. En el grado era complejo encontrar gente que pudiese terminar el trabajo fin de grado en esta primera convocatoria, ¿no? Que le quedasen pocas asignaturas, gente que hubiese trabajado junto en equipo, fue bastante complicado, ¿no? Bueno, así podemos hacer una pequeña experiencia con ellos. El otro apartado también complejo era la selección de tutores, ¿verdad? En este caso, en los másteres, pues conseguimos todo, prácticamente muchos profesores que están vinculados a la docencia se ofrecieron voluntarios como profesores y entonces en este sentido generalmente no hemos tenido muchos problemas. Al principio costó, ¿verdad? La primera vez, pero luego es cierto que en el momento que han visto un poco las dinámicas y que se han dado cuenta, han tomado interés por el trabajo, luego al final todo el mundo participa en él, quiere repetir. En el grado ya lo cogimos con una serie de profesores ya que ya teníamos experiencia en el máster, muy focalizados para poder abordar. A la hora de trabajar, pues bueno, ya montamos unos cursos formativos para que el alumno pudiese y el profesor conociese el simulador. Dejamos una serie de pruebas un par de rondas de prueba para que se viese conociendo su funcionamiento y al final se plantea una estructura de 2 rondas de prueba y 6 de juego efectivo, ganando el juego el que maximice el precio de la acción. Aquí, a la hora de ejecutar, el programa abarcaba todo tipo de procesos dentro de lo que era la actividad empresarial, permitía un diseño de productos, permitía una comercialización, había también componentes de recursos humanos y es cierto que ya la coordinación del grupo, cada grupo se funcionaba, mantenía la relación que consideraba con su tutor. Es cierto que aquí había que tener en cuenta 2 aspectos importantes. Primero, la implicación del tutor. A veces que está vinculado con otro problema que era el control de la competitividad, ¿verdad? A veces había gente que se ponía muy competitiva en este tipo de juegos y parece que se le olvida que esto es un juego y no es una carrera, ¿verdad? Por ver quién es el más listo, ni el más espabilado, ni el que lo hace mejor, ni nada. O sea, entonces en ese sentido hay que tener bastante control porque los alumnos, es cierto que por un lado se implican bien en la actividad, pero luego por otra también es cierto que luego plantean ciertos problemas entre ellos de que me he quedado mejor, que me he quedado peor y parece, bueno, pues se muestran muy competitivos y luego los tutores, ¿verdad? A veces también parece que los tutores son también una extensión del equipo. Y otra cosa es que tú orientes al alumno una serie de cosas y otra cosa es que te conviertas en el líder del equipo. Y eso sí que nos pasó y tuvimos que frenar algunas características, algunas situaciones en las cuales al final el tutor mantenía con ellos toda una serie de reuniones, organizaba sus decisiones, les daba un perfil de asesoramiento ya de carácter profesional y al final se convertía en el juego del tutor. Y no, eso tampoco es verdad. Fíjate que nosotros los tutores damos cierto tipo de orientaciones, tanto a nivel técnico de formación del juego como, pues bueno, ver si que el alumno no cometa grandes disparates, pero tampoco se trata de que sustituyamos al alumno, ¿verdad? Y eso era un aspecto que tuvimos que controlar bastante, sobre todo al principio. Luego ya parece ser que se ha ido cogiendo cierto rodaje en este tema. Posteriormente, nosotros pasamos ya tenemos que indicar también el sistema de evaluación que nosotros seguimos. En este sentido, pues se realizaban, había que presentar un trabajo global al final de curso, más 3 trabajos parciales sobre seguimiento de decisiones. Como había 6 rondas, se presentaban un trabajo previo con la primera ronda en el cual hacían un poco el plan estratégico que ellos querían seguir en el curso, luego unos trabajos parciales a través de los hitos 2 y 4 y luego un trabajo final que suponía, al fin, recogía un poco los trabajos parciales más la última ronda. Los trabajos de estrategia más los 2 parciales ocupaban un 30% de la nota, un 10%, el trabajo final valía un 40% y luego, por último, una exposición y defensa global, que ya sabéis que es obligatoria, que supone un 30%.
Y generalmente como resultado señalar que los trabajos que funcionan, los equipos que funcionan más coordinados y que trabajan entre ellos de una forma más agrupada, con una división de tareas clara y con mucha coordinación, y los que más participan suelen ser los que acaban teniendo mejor nota. Ha sido siempre una constante que hemos seguido, tanto a nivel de resultados como a nivel de luego de desarrollo de la presentación, desarrollo de los trabajos, etc. En el máster, yo creo que la experiencia ha sido una experiencia muy interesante. Hemos conseguido que prácticamente un nivel de terminación de trabajo fin de máster del 100%. Hemos visto que el alumno ha salido en general muy satisfecho de la experiencia y la ha visto muy bien como una prueba de conjunto, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que decir que la experiencia en el grado no ha sido tan satisfactoria. En el grado ha sido muy difícil encontrar a alumnos porque, claro, el problema que tenía siempre era que hubiese trabajado en equipo. Un grupo tan grande de 4 personas no estaba acostumbrado a trabajar tanto en equipo tan grande. En segundo lugar, teníamos el problema de que el alumno era difícil encontrar gente que tuviese el mismo nivel de avance de la titulación como para garantizar que terminaba en esa convocatoria. Entonces, que los alumnos se conocieran, que trabajasen en la convocatoria, se hacía una cuestión bastante difícil de encontrar. Y de hecho, al final se suprimió la experiencia en el grado y sí la hemos mantenido en estos dos másteres, de la cual sobre todo tengo que indicar que estamos bastante satisfechos y que hemos mejorado, yo creo, tanto a nivel de formación del alumnado como los indicadores de terminación. Por mi parte, pues este es un poquito el avance de la exposición de nuestro trabajo y quedo a vuestra disposición para aclarar alguna pregunta o algún matiz si lo consideréis oportuno. Muchas gracias. Vale, Adolfo, pues nada, muchas gracias por tus explicaciones tan claras y por ceñirte al tiempo disponible con grandeza, porque eso siempre es complicado. Vamos a dejar, yo creo, las intervenciones, ya que estamos tratando todos el mismo tema, para el final de la sesión. Por mi parte, perfecto. Y entonces vamos a dar la palabra ahora, el turno de intervención a Nieves, ¿vale? Pues nada, Nieves, cuando quieras, tus 20 minutos. Estupendo, muchísimas gracias. Bueno, ante todo, pues agradecer a la redacción por la invitación y voy a compartir, a ver si yo tengo un poco de suerte. ¿Vale? Perfecto, Nieves. Perfecto, estupendo. Vale, pues lo que lo que pretendo hacer en los 20 minutos que tengo es comentar cómo se hace el desarrollo de los trabajos fin de grado y de máster en la Universidad de Cádiz. Aparte de los datos que voy a dar, de los números, todo es experiencia personal, todo son inquietudes, cosas que me han funcionado, cosas que creo que tendría que mejorar y bueno, de alguna manera es para incentivar el debate posterior. Y luego finalmente pues voy a enlazar con un proyecto que hemos puesto en marcha este año, bueno, que lo traigo aquí, bueno, pues con la idea de que os pueda servir para inspiraros y sobre todo, bueno, pues para ver vuestro feedback. En relación con cómo lo hacemos en la Universidad de Cádiz, el tema de la elección, nosotros tenemos dos fases distintas. Es decir, el estudiante puede ir directamente a un profesor cuando tiene un tema que le es interesante, cuando a lo largo de su formación ha encontrado un tema que le gusta trabajar, pues la idea es que el estudiante vaya directamente al profesor, a la profesora que piensa que está más cerca de ese tema y le propone dicho tema. Tenemos hasta el 30 de octubre para cerrar esos contactos entre estudiantes que voluntariamente pues, se acercan a los profesores. Si ese encuentro no se produce, es decir, si el estudiante no encuentra un profesor que le quiera tutorizar o que pueda tutorizar ese tema, o bien no tiene ninguna idea concreta sobre el tema a realizar, pasaríamos a una segunda fase. En esa segunda fase, lo que se hace es que el decanato le solicita a cada uno de los departamentos una lista de temas asociados, bueno, pues al profesorado que tiene ese departamento, y esa lista de temas se publica.
Durante varios días, los estudiantes solicitan de esa lista qué temas, por orden de importancia, pues les gustaría realizar. Obviamente, el decanato prioriza la nota media del expediente, es decir, que comienzan a elegir aquellos que tienen mejor nota de expediente. De esa manera, cuando acaba el mes de noviembre, se supone que cada estudiante tiene un tema asignado. Cada estudiante que está matriculado en la asignatura de trabajo fin de grado de máster tiene un tema asignado. En el caso de los máster, esta segunda fase no existe, sino que directamente los estudiantes hacen una propuesta al coordinador del máster. Claro, son pocos estudiantes, son en torno a 30, 35. El coordinador del máster busca al profesor que podría tutorizarles y a partir de ahí pues se iniciaría el proceso. Hay que tener en cuenta que si un estudiante, el curso académico del que está matriculado del trabajo fin de grado máster no lo termina, pues ese estudiante tiene la opción al curso siguiente de renovar el tema con el mismo profesor, si el profesor quiere. Si el profesor descarta esa posibilidad porque ya tiene otros compromisos con otros estudiantes o sinceramente no ve que en este segundo año vaya a tener éxito ese tema, pues el estudiante tendría que optar por la fase o bien directa o por la fase que hemos dicho de elección a partir de la lista. ¿Qué significa esto? Pues que un tutor no solamente se encuentra con los temas, o sea, con los alumnos que ha aceptado ese año, ese curso académico, sino que además puede tener que enfrentarse pues, a temas que ha heredado de años anteriores, de estudiantes que ha heredado de años anteriores. Nosotros en el departamento somos, porque tenemos que centrar el tema en contabilidad, nosotros en el departamento somos 33 profesores. Eso significa que, sí, estos son datos reales de este curso, que si en el curso 21-22 a nuestro departamento le asignaron 181 tutelas, es decir, 143 trabajos fin de grado y 38 trabajos fin de máster, pues los 33 profesores de este departamento pues han tenido que o bien aceptar la selección directa de una serie de estudiantes, en este caso 56, o bien generar temas para la lista que luego a partir de octubre se pone visible. Es decir, la cuestión es que nuestro departamento pues, se ha planteado asumir durante el curso 21-22 181 trabajos fin de grado y de máster. ¿De acuerdo? Si hacéis un cálculo rápido, eso implicaría unos 5,5 trabajos por profesor, más las renovaciones que tengamos de años anteriores, es decir, estudiantes que no hayan terminado en tiempo y hayan querido seguir con el tema en el año 21-22. Y luego, además, hay profesores que son más atractivos para dirigir trabajos fin de grado de máster que otros, con lo cual, pues por elección directa, pues a lo mejor tenemos más de 5 peticiones, tenemos 6, 7, ¿y eso qué significa? Que si no queremos dejar a un estudiante que tiene una idea muy clara de un tema, pues sin atenderle, pues nos podemos encontrar casos que durante un año académico tengamos pues cerca de 10 trabajos que tutorizar, ¿de acuerdo? Eso se da en algunos profesores, en algunos casos, o sea, en algunos años académicos. Una vez que ya tenemos ese número de trabajo fin de grado y de máster en cada uno de los profesores, se inicia el proceso de desarrollo y tutela. En nuestra universidad, bueno, en nuestros títulos, el trabajo fin de grado y el trabajo fin de máster se consideran asignaturas de segundo semestre, es decir, comenzarían a partir de febrero. ¿Cuál es el problema que genera eso? Pues que normalmente coinciden con las prácticas curriculares o extracurriculares que estén haciendo nuestros estudiantes. Con lo cual, sentarlos a trabajar es muy complicado. Además, también por nuestro propio reglamento no puede defenderse el trabajo fin de grado o de máster hasta que no estén superadas todas las asignaturas obligatorias. ¿Qué hace el estudiante? Pues centrarse en sacar esas asignaturas. Luego eso también pues, imposibilita la concentración en ese trabajo. Y con la idea de facilitarle la elaboración de los trabajos, la facultad, fundamentalmente a los de grado, los de máster lo tienen con carácter opcional, pero para los de grado es obligatorio, los estudiantes tienen que realizar una serie de cursos adicionales. Por ejemplo, pues cómo realizar una bibliografía efectiva para el trabajo, cursos sobre temas antiplagio, cómo presentar
los trabajos en la fase de defensa, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que todo esto centrado pues, en un periodo concreto de tiempo, pues hace que quizá lo que cuesta más a un estudiante, que es sentarse, concentrarse y producir, pues le resulte bastante difícil. ¿Qué ocurre? Pues lo que antes comentaba Adolfo, que se dan muchos casos de estudiantes que lo acaban dejando. Entonces tienen aprobado todo, excepto el trabajo fin de grado o fin de máster, y si además consiguen pues, un puesto de trabajo, pues eso hace que se eternice la finalización de los estudios porque no acaban de encontrar el momento para realizar su trabajo fin de grado y fin de máster. Desde mi opinión personal, hay una serie de cuestiones que es importante que el alumno tenga a la hora de desarrollar con éxito un trabajo fin de grado o fin de máster. Entre todas las competencias que se dice que el alumno tiene que poner en marcha para que eso funcione, bueno, pues creatividad, liderazgo, comunicación oral y escrita, rigor intelectual, pero para mí lo más importante es que seamos capaces como tutores de transmitirle a los estudiantes la importancia de que es su trabajo, es un trabajo autónomo, o sea, es su puesta de largo ante el mundo al que se enfrenta una vez que acabe su fase académica. Con lo cual, yo por ejemplo, cuando hago sugerencias o correcciones sobre los trabajos que me presentan, nunca pongo una coma en lo que han escrito los estudiantes. Todo va o bien en un email aparte o todo va en comentarios, pero es su trabajo e intento que siempre se vea como algo propio, sin ningún tipo de intervención, sin ningún tipo de espérate que te voy a mejorar esta frase porque no se entiende, ¿vale? Es decir, el alumno tiene que ser capaz de entender que lo que salga de ahí, para lo bueno y para lo malo, es su demostración de lo que sabe. Por lo tanto, para que el alumno trabaje y sea capaz de afrontar este reto en un plazo corto de tiempo, como puede ser un semestre, bueno, también puede llegar hasta septiembre, pues la idea sería partir de un tema que le motive. Es muy importante que el alumno esté ilusionado por el tema que está trabajando. ¿Por qué? Porque entonces le va a pesar menos dedicar horas para leer, dedicar horas para escribir o para compartirlos con otros compañeros y decir, oye, mira, pues he encontrado esto, mira qué interesante para mi trabajo y generar esa dinámica. La motivación es fundamental. Y, por supuesto, también es cuestión de madurez. Es decir, el estudiante cuando está haciendo un trabajo fin de grado tiene que escribir mucho. Sabemos que ahora mismo los estudiantes, más allá de titulares y de cosas que aparecen breves en redes sociales, no tienen la costumbre, al menos la mayoría de ellos no tienen la costumbre de leer en profundidad documentos, normativas, cosa que es muy importante para darle contenido a un trabajo fin de grado del tipo que tenemos en mi universidad. Obviamente, si estamos en un entorno como el que ha descrito Adolfo, pues quizá la importancia de redactar no sea tal. En nuestro caso, nosotros le pedimos un trabajo redactado, razonado, argumentado, de unas dimensiones 30 a 40 páginas y que luego sean capaces de defenderlo ante un tribunal. Con lo cual, para nosotros es muy importante la madurez suficiente como para desarrollar argumentos. Por lo tanto, eso parte de que el alumno tiene que tener conocimiento no solamente del área concreta que está trabajando en su trabajo, sino además de la carrera completa. Y además esa, de alguna manera, es el objetivo del trabajo fin de grado, ¿no? Como decía antes Adolfo, integrar todos los conocimientos de su título, de su carrera, de su grado, de su máster en un trabajo. Vale, desde el punto de vista del tutor, que tiene que afrontar pues, ese camino de acompañamiento al estudiante, pues lo que a mí me ha funcionado, lo que a mí me permite tener una tranquilidad de que el estudiante va consiguiendo ese objetivo, os lo tengo ahí planteado. En primer lugar, nosotros tenemos un número, ahora lo veréis, un número de horas por trabajo que tutorizamos. Yo considero que independientemente de eso hace falta un número de tutorías, tanto online como presenciales, suficiente en función de cada estudiante. No todos los estudiantes tienen el mismo nivel de madurez, el mismo nivel de solvencia a la hora de enfrentarse al trabajo, con lo cual no podemos predecir que son 10 tutorías o son 5 tutorías. Desde el primer día tiene que quedar muy claro el esquema de trabajo, es decir, el trabajo es del estudiante y mi
función aquí es simplemente acompañar, ayudar, asesorar, guiar, pero el trabajo es del estudiante y el responsable de que el trabajo se termine y se presente con éxito y se supere esa asignatura es el estudiante. En mi caso me viene muy bien obligarles a verme cada 15 días, 5 o 10 minutos, no más. Además, gracias a las tutorías online, esto no supone un esfuerzo por parte del tutor demasiado importante. Cada 15 días, en 5 o 10 minutos, se conecta conmigo, me dice qué ha hecho durante esos 15 días, o no ha hecho nada, pero que me lo diga, qué problemas ha tenido, por dónde está investigando, qué cosas ha encontrado por ahí que le son interesantes, etc. O sea, cuando tengo una entrevista, una tutoría con el estudiante, ya le pongo fecha a los siguientes 15 días. Esto tiene dos efectos. En primer lugar, que se siente acompañado, que se siente que hay alguien que está pendiente de esa evolución, pero también llega un momento en el que la presión les pesa tanto que si no tienen interés en hacer el trabajo, pues son los primeros que dicen me bajo del carro. Y yo creo que es importante que quede claro los que van a presentar un trabajo y los que no. Esto fundamentalmente lo hago porque, como sabéis, hay determinadas empresas o personas que elaboran un trabajo a cambio de dinero. Entonces yo necesito ver esa evolución para quedarme tranquila que al final lo que presentan lo han hecho ellos, ¿de acuerdo? Aunque luego tenemos una comisión que está pendiente de ello, pero para mí es importante ver ese poquito a poco para quedarme tranquila de que no ha sido, pues he pagado y me han hecho el trabajo siguiendo el índice que ya habíamos consensuado con la tutora. También es importante, y lo tengo ahí apuntado también, el hecho de partir de un índice muy claro que se establece, se consensúa con el estudiante desde el principio. No en la primera tutoría, obviamente, porque hay primero que leer y que ver qué hay, pero sí establecerles un índice claro de trabajo para que ellos vayan viendo por dónde van y qué les queda. Eso les motiva mucho. Y luego también utilizo como estrategia el no revisar pedacitos de trabajo. Es decir, para yo leerme algo, necesito que el apartado, que el punto, el trabajo esté completo. Porque de esa manera, el cerrar pequeños ciclos dentro del trabajo también les motiva. Y por último, pues nuestra labor ahí de acompañamiento, pues tiene, claro, pues la característica de motivarles, de incentivarles, de premiarles lo que van haciendo bien, porque evidentemente para ellos y por el entorno que os comentaba antes, de que compite con asignaturas, compite con las prácticas, es un esfuerzo adicional sentarse a trabajar, con lo cual hay que estar siempre comentándoles, oye, qué bien, pues mira, ya hemos conseguido esto, etc. Con respecto a la evaluación y al reconocimiento, en Cádiz lo tenemos planteado de esta forma. El tutor o tutora evalúa siguiendo ahí tenéis los ítems que se evalúa, siguiendo unos ítems muy concretos que los alumnos lo conocen desde el principio, pero basado fundamentalmente en el trabajo en sí, o sea, en el documento que se presenta finalmente. Es decir, ahí valoramos pues la madurez de los razonamientos que se han utilizado, el conocimiento sobre la materia, la bibliografía que se ha utilizado, o sea, cómo se ha utilizado en las referencias, cómo se ha ido citando, etcétera. Es decir, de alguna manera lo que nosotros estamos planteándonos desde el punto de vista del tutor es valorar el trabajo en concreto. Eso vale el 70% de la nota final, pero obviamente si el estudiante no consigue una valoración de 5 sobre 10, no pasaría a la siguiente fase, que sería a la fase de defensa. Una vez que esto ya se produce, la comisión evaluadora, en la que nunca está el tutor o la tutora, y que en Cádiz está formado por 3 profesores de la titulación, pero que obviamente no tienen que ser del mismo departamento, pues evalúan otra serie de ítems, pero centrados fundamentalmente en la defensa. Es decir, ahí tenemos pues, cuestiones relacionadas con la capacidad de síntesis, cómo el estudiante ha sido capaz de extraer y sintetizar lo más importante de su trabajo, cómo consigue enlazar introducción, desarrollo y conclusiones y, por supuesto, que es lo que tiene más peso, cómo responde a las preguntas que le hace la comisión. Es decir, prácticamente el 40% de la evaluación de la comisión va
dedicado a comprobar que el estudiante ha interiorizado el trabajo que ha hecho. ¿De acuerdo? Entonces, para el tutor es muy importante preparar al estudiante para ese momento, y para prepararlo lo importante es que el estudiante pues sienta el trabajo como suyo. La comisión tiene, la calificación de la comisión tiene un peso del 30% de lo que sería la evaluación final sobre el trabajo. En cuanto al reconocimiento que recibe el tutor o la comisión, en el caso concreto de mi universidad y ya para el curso 22-23, como podéis ver en el plan de dedicación académica, nuestros trabajos son de 6 créditos, entonces serían, pues por un trabajo fin de grado, pues nos reconocerían 3 horas de trabajo, pues 0,3, 0,4 créditos, y si es un trabajo fin de máster serían 3 horas y media. Por formar parte de una comisión evaluadora serían 0,8 horas por trabajo. Si en una comisión hay 5 trabajos, pues casi que nos salen 4 horas, con lo cual es bastante más rentable formar parte de comisiones evaluadoras que tutorizar trabajos de color. O sea, el trabajo de un día y medio con respecto al trabajo que tiene que hacer con cada uno de los estudiantes. ¿Eso qué hace? Pues que los profesores prefieren formar parte de comisiones evaluadoras que ser tutores. ¿Y eso en qué deriva? Pues que el interés por aceptar pues trabajos en asignación directa pues decae, porque saben que están cerrando la posibilidad de formar parte de comisiones. Esto pues es así, es difícil de arreglar. En cualquier caso, la recompensa que tenemos los tutores pues no es las 3 horas y media que nos dan, o las 3 horas y media o las 3 horas que nos dan el trabajo en el caso de trabajo fin de grado. Es obviamente pues el acompañamiento que hacemos de ese estudiante que, bueno, que empezó como estudiante y se supone que acaba como profesional, en el cual, bueno, pues a partir de todo lo que ha aprendido a lo largo de esa titulación, pues ha sido capaz de producir algo por sí mismo. ¿Vale? Es simplemente pues enseñarle a que a partir de ahora pues todo va a depender de cómo sea capaz de producir hacia la sociedad cosas que sean únicas y valiosas. Entonces ese acompañamiento entiendo yo que es bastante más interesante que el reconocimiento de las 3 horas que nos da la universidad. Bueno, pues esto sería de alguna manera la forma de hacerlo en la Universidad de Cádiz. Obviamente tiene muchos defectos, pero llevamos tutorizando trabajo fin de grado desde el 2012-13 y bueno, pues cada departamento ha ido intentando mejorar y incluir pequeñas pinceladas para que el trabajo de tutorización no se haga tan costoso, pero ahora mismo esa es la situación que tenemos. Luego ya en la fase de debate, pues a ver si encontramos otras formas que podíamos aplicar. Lo que sí me gustaría es aprovechar ya al final de mi presentación para contaros pues, un proyecto que vamos a iniciar este año. Lo quisimos haber iniciado el año pasado, pero por el tema del COVID no pudimos organizar reuniones presenciales y bueno, decidimos dejarlo para este curso, con lo cual ahora mismo está en fase de inicio. Yo tengo bastante buenas expectativas con el proyecto. En un futuro pues me gustaría venir a contarlo y bueno, pues mi idea es ver qué sugerencias o qué os aporta esta idea. Fundamentalmente esto parte de un problema fundamental, de si estamos desde el año 2012-2013 generando temas, pues llega un momento en el que el profesorado ya no tiene más ideas para ofertar a los estudiantes. En mi caso, que trabajo ámbitos de auditoría, de transparencia, de información financiera no financiera, llega un momento en el que realmente dices, ¿y ahora qué más puedo sacar de aquí? Ya casi todo está hecho. Y si miramos lo que hay en otras universidades, pues prácticamente los temas ya están más que trillados. Lo que solíamos hacer sería, dado que normalmente los estudiantes en ese momento están haciendo prácticas, pues intentar vincular el trabajo fin de máster con su propia práctica. En algunos casos resultaba bien y los chavales hacían trabajos bastante interesantes, además conseguían meterse en la empresa pues de una manera mucho más
intensa porque, claro, tenían que obtener información, tenían que probar, analizar, criticar las cosas que se estaban haciendo en la empresa, pero había veces que o bien no estaban haciendo prácticas o bien la propia empresa le ponía muchas trabas para ello. Con lo cual, lo que se nos ocurrió fue vincular nuestras prácticas inicialmente, pero realmente eso no acabó bien, porque, bueno, ahora lo cuento, vincular nuestras prácticas, pero que no, sino nuestros trabajos fin de grado y fin de máster con la actividad de las empresas y de las entidades que forman parte de lo que se llama el ecosistema emprendedor de Cádiz. Bueno, como sabéis, el área de emprendimiento, la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz, pues lleva bastantes años funcionando y tiene pues un entorno de entidades que están vinculadas a ella y, por supuesto, pues lo que son los emprendedores y las emprendedoras que están pues en la zona coworking trabajando. Para nosotros era interesantísimo poder vincular esas entidades, esas futuras empresas con nuestros estudiantes, porque creo que le podía generar un montón de ideas innovadoras para a partir de ahí desarrollar temas. Con la ayuda de la Cátedra de Emprendedores, que la verdad es que tenemos siempre muy buena relación, tanto con el director actual como con los directores anteriores, pues propusimos un proyecto de innovación docente en el cual se mezclara el emprendimiento con el trabajo fin de grado, fin de máster y también los objetivos de desarrollo sostenible. Queríamos hacer un punto de encuentro entre todas esas cosas para que el estudiante, cuando desarrollara su trabajo fin de máster, estuviera no solamente vinculado con el emprendimiento, con ideas innovadoras, con proyectos a desarrollar, sino también con la importancia del objetivo de desarrollo sostenible. Voy llegando al final de mi tiempo, lo voy a contar rápido lo que hemos planteado. La idea sería, pues, a partir de una previa reunión con el ecosistema emprendedor, que las entidades y las empresas que están ahí dentro de ese ecosistema nos propongan líneas de trabajo que consideran que para ellas son importantes, son interesantes, ya sea, bueno, pues, proyectos de viabilidad, estudios de mercado, temas de innovación, etcétera. Esos trabajos, esos temas los pasaríamos a los coordinadores de los diferentes títulos para que ellos difundan esa lista de temas entre los estudiantes. Evidentemente hay que atender al tipo de tema y al tipo de titulación. Una vez que los estudiantes disponen de esa lista, en paralelo buscamos una bolsa de profesores que estén relacionados con esos temas. Quizá ese sea el trabajo que tengan que hacer los coordinadores de título más complicado. A partir de ahí, los estudiantes eligen de esa lista, pero es importante que motiven por qué, porque la elección no va a ser tanto esta vez por expediente académico, sino por la inquietud o el interés que tenga el estudiante a partir de un tema concreto. A partir de ahí, el proceso va a ser igual como con el resto de compañeros, pues tendrán que hacer la solicitud de asignación directa, desarrollarán el trabajo con sus tutores y se defiende en julio. Lo único que vamos a añadir una formación específica en temas de emprendimiento y de objetivo de desarrollo sostenible, que sería más o menos en febrero, con la idea de que ellos tengan pues, más ingredientes para la elaboración y para la contextualización de su trabajo. Se defiende el trabajo y esa defensa de trabajo al final generaría una reunión que se realizaría en torno a septiembre, donde esos estudiantes, junto con las entidades y las empresas del ecosistema emprendedor, ellos expondrían su experiencia, expondrían los resultados de sus proyectos y desde el punto de vista del ecosistema, pues de alguna manera los harían visibles dentro de su página web y premiaríamos, eso está pendiente de buscar sponsor, pero la idea es premiar aquellos trabajos que hayan sido capaces de satisfacer las demandas de esas empresas o de esas entidades y además hayan conseguido incluir de una forma más adecuada los objetivos de desarrollo sostenible. Os dejo ahí esta idea, está en proceso y bueno, pues me encantaría escuchar vuestra opinión y vuestras sugerencias al respecto. Por mi parte ya, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Nieves, por ajustarte al tiempo, por las explicaciones que siempre haces tan claras y bien organizadas. Que antes
habéis agradecido a SEPUC la oportunidad de presentar aquí vuestras ideas. Es al contrario, es a SEPUC la que os agradece a vosotros el esfuerzo y que compartáis todo esto con nosotros. Vamos a dar entonces la palabra al último interviniente, que es Paco Serrano, de la Universidad de Sevilla. Paco, cuando quieras, es tu turno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, pues como no podía ser menos, quiero agradecer a SEPUC que haya contado con nuestra pequeña y modesta contribución que hacemos tres compañeros, José Antonio Camuñez Ruiz, José Antonio Donoso Anes y Francisco Serrano, que soy yo y que voy a presentar este trabajo que hemos titulado Competencias a estimular en los estudiantes para mejorar la satisfacción del docente de contabilidad con el trabajo de fin de máster y grado. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve todo bien y se te escucha bien, Paco. Perfecto. Bien, bueno, pues la idea básicamente surge o procede... ¿Sí? Procede de una experiencia. Sí, soy yo. Perdón, se mezcla un. Sí, Paco, ya la he silenciado. Vale. El caso es que este trabajo que se basa en una publicación que tenemos realizada en la revista de contabilidad relacionada con este tema en concreto, pues surge por la inquietud de tres personas que en su momento vivieron y padecieron el proceso de implantación de los TFG como labores de gestión. Nosotros nos tocó la dirección del departamento justo en el momento en el que se implantaban los TFG, como dice bien Nieves, pues aproximadamente hace 10 años, y bueno, pues con un montón de incertidumbre, con un montón de inquietudes y con un mundo por explorar del cual prácticamente no teníamos ninguna referencia más allá de los trabajos que se hacían en la ingeniería, pero que tampoco eran especialmente extrapolables. De hecho, las ingenierías han tenido que rehacerse para esos trabajos de fin de carrera, transformarlo en trabajos de fin de grado con unas estructuras diferentes, ¿sí? El caso es que como consecuencia de los años de implantación, descubrimos que había una serie de elementos que necesitaban ser investigados y justo cuando abandonamos las tareas de gestión abordamos el tema de transformar ese tema de gestión de los TFG en un tema de investigación. Y en ese aspecto nosotros analizamos en su tiempo pues, la necesidad de una regulación unificada, es decir, nosotros descubrimos que había una disparidad entre los criterios de cómo interpretaba la norma cada universidad y dentro de cada universidad cada centro y dentro de cada centro cada departamento. O sea, cada uno tenía una idea diferente de cómo abordar el tema de los trabajos de fin de grado y no había una cohesión, una coordinación entre los distintos centros, con lo cual profesores que impartían docencia en centros diferentes estaban sometidos a regulaciones diferentes y llega a ser y continúa siendo, porque eso no ha cambiado, un proceso de adaptación a cada centro dependiendo del número de trabajo que tenga que tutelar en cada uno de ellos. Por otro lado, se estuvo analizando y se estuvo preguntando a través de un cuestionario que se distribuyó a través de ASEPUC la obligatoriedad, si consideraban que el TFG fuese obligatorio tanto para los alumnos como una obligación para los tutores el dedicarle tiempo a esta materia. Por otro lado, ¿qué dedicación tenía que realizar los profesores a esta materia y qué reconocimiento en forma de créditos iba a recibir? También se analizaron los procedimientos de asignación de estudiantes a tutores y el proceso de evaluación. Todos estos temas están, o consideramos en la actualidad, hoy por hoy, que ya están consolidados.
y que prácticamente tienen poco margen de actuación y por tanto pues, no merece la pena proponer cambios que los centros o los campos difícilmente van a asimilar cuando su planificación está ya resuelta y es un tema que ya prácticamente nadie va a cuestionar en la actualidad un cambio o por lo menos un cambio radical de estos parámetros. Incluso, bueno, pues cada uno tiene el suyo, cada departamento evalúa o tiene sus procedimientos de asignación, pero esos procedimientos ya no van a cambiar. Entonces, ¿en qué nos centramos en nuestra investigación y en qué pensamos que era posible un cambio o una estimulación del profesor? Pues ver qué aspectos eran aquellos que podrían mejorar la satisfacción del profesor de contabilidad. Y básicamente se centraban en dos aspectos. Uno, el método de trabajo, el papel del tutor dentro del proceso, y por otro lado la importancia de las competencias a estimular o a desarrollar y el nivel de desarrollo alcanzado por parte de los estudiantes. Así, nosotros pasamos una encuesta a través de ASEPUC, en la cual de todos los profesores universitarios de contabilidad a los que se le hizo llegar en la encuesta, 247 respondieron a la misma. Un número que se dio, vamos, que nosotros llegamos como estadísticamente significativo para poder extender las conclusiones del trabajo y extrapolarlas a conclusiones que fuesen válidas para poder presentarlas en esta presentación y en el artículo que fue publicado. Bueno, pues a través de un sistema de ecuaciones estructurales, pues nosotros hicimos en primer lugar un análisis factorial exploratorio de todos los ítems, de tal manera que conseguimos captar y encontrar 5 factores o constructos que permiten influir en la construcción de un estado de opinión sobre el nivel de satisfacción de los profesores universitarios con el TFG y con el TFG. Uno de ellos, que yo voy a desarrollar ahora, son la aceptación, o lo denominamos aceptación de la metodología, otro la percepción de competencia, otra las competencias genéricas y por otro lado, la importancia de las competencias instrumentales y sistémicas. Voy a hacer una pequeña pincelada sobre cada uno de ellos para explicar cómo se realizó el código. En cuanto al constructo, aceptación de la metodología, estaba constituido por 5 ítems del cuestionario, en los cuales básicamente se buscaba la comodidad del profesor ante afrontar la tutela del trabajo de fin de grado. Si se sentía cómodo o si la tutela constituía un aburrimiento o una obligación pesada que pudiese llegar a agobiar o a estresar al docente, incluso sugerir o pedir al departamento o al ente o al centro que prefiere tener más carga docente antes que tutelar los trabajos de fin de grado, o que el acto, el desarrollo del TFG pudiese distorsionar gravemente la actividad académica que hasta entonces estaba desarrollando. Por otro lado, el segundo constructo hace referencia a la capacidad o competencia que tiene el docente para poder llevar a cabo la labor del trabajo de fin de grado. Entonces se le preguntaba sobre su capacidad, sobre el nivel de formación, si era suficiente para tutelar el TFG, y sobre el dominio de las competencias que tenía que transmitir al estudiante para poder desarrollar o incentivar al estudiante a desarrollar correctamente el trabajo de fin de grado. Por otro lado, el siguiente constructo estaba relacionado con lo que denominamos competencia genérica, que es que el estudiante puede desarrollar de manera independiente su trabajo de tal manera que se implique en su propio aprendizaje, de tal manera que
pudiese o fuese capaz de esas habilidades que había desarrollado durante el grado, ponerlos de manifiesto en el trabajo desarrollando esas habilidades. Después, salvando el gap que existe entre la teoría o la fuerte carga teórica de conocimiento que tiene el grado durante su desarrollo respecto de la práctica, de aplicar eso a la práctica dentro del trabajo de fin de grado. En cuanto al constructo competencias, importancia de las competencias sistémicas, se abordaba qué importancia le daba el profesor a que el estudiante pudiese desarrollar un trabajo creativo, que fuese capaz de gestionar correctamente objetivos que se le puedan plantear al estudiante, o por el propio proyecto, la gestión de su propio proyecto de trabajo de fin de grado, de tal manera que se estimule intelectualmente al estudiante. Y finalmente, el último constructo guarda relación con las competencias instrumentales, es decir, aquellas que permitan al estudiante de manera autónoma organizarse su tiempo, hacerlo compatible con el resto de materias que tiene por delante y con las necesidades de coordinación con el tutor. Capacidad de resolución de problemas, tener que tomar ya sin la necesidad de tener a alguien que estuviese pendiente de él, pues sus propias decisiones, capaz de planificarse, de gestionar correctamente bases de datos y la comunicación verbal y escrita. Esos 5 constructos que yo he descrito a través de un análisis factorial confirmatorio y del desarrollo de esas ecuaciones estructurales, guardan una relación que permite que estimular unos determinados elementos permita que esa estimulación se traslade hacia otros, de unos constructos, se traslade a otros, permitiendo que el trabajo mejore la satisfacción del profesor. Partiendo de la idea de que si un docente pues no le erosiona su actividad académica, no se sienta agobiado ni presionado para poder desarrollar su trabajo y que considere que el trabajo de fin de grado es una actividad más ya asimilada y que no prefiera tutelar y que prefiera, como antes, elija dirigir o llevar a cabo tareas de formación de comisiones evaluadoras antes de tutelar, pues si eso se refuerza, es así, pues redunda automáticamente en que el docente se siente capacitado para tutelar trabajos de fin de grado, que tiene formación suficiente y que es capaz de dominar las competencias que luego tiene que estimular en los estudiantes para que ellos desarrollen su trabajo de fin de grado y eso repercuta en una mayor satisfacción del docente. A partir de ahí, si esas premisas se dan y, por tanto, el profesor se siente competente para llevar a cabo esa labor de tutela, tiene que tratar de estimular al estudiante en sus competencias genéricas. Es decir, que hacerle ver que el trabajo de fin de grado implica al estudiante y no al conjunto, no al equipo de profesores estudiantes, sino al estudiante en el proceso de su propio aprendizaje. De tal manera que sea capaz de captar los recursos, habilidades que había aprendido o que ha aprendido durante la titulación para ponerlas en práctica en este momento. Y, por otro lado, sea capaz de contrastar los conocimientos que ha adquirido de tal manera que sea capaz de salvar la diferencia, el gap que existe entre la teoría que ha aprendido, los conocimientos adquiridos, con la práctica
del TFG. Entonces, ¿eso qué implica? Que si nosotros estimulamos correctamente esas competencias, podemos relacionarlas con la importancia de las competencias sistémicas. Es decir, si nosotros estimulamos correctamente estos 4 elementos, el estudiante va a desarrollar consigue desarrollar tanto la creatividad como la capacidad que tiene para gestionar sus objetivos, los objetivos que entre docente, tutor y propio alumno se fijen, la gestión de su propio proyecto de trabajo de fin de grado, así como la estimulación intelectual. Por otro lado, si nosotros estimulamos de nuevo las competencias genéricas, somos capaces también de darle importancia a las competencias instrumentales. El estudiante, una vez que nosotros le implicamos en esas competencias o estimulamos en esas competencias genéricas, es capaz, o nosotros vemos que cobra importancia que el alumno se organice en el tiempo. Que sea capaz de resolver problemas sin la necesidad del tutor que esté pendiente permanentemente de él, que sea capaz de tomar decisiones, que sea capaz de planificar, de gestionar bases de datos y que se dé cuenta que el trabajo al final tiene que ser el reflejo de una correcta comunicación verbal y escrita. También descubrimos que existía una relación estadísticamente significativa entre la importancia de estas competencias instrumentales con las competencias sistémicas. De tal modo que si nosotros estimulamos estas competencias instrumentales, repercutía en una mejora de estas competencias sistémicas. Y finalmente, esta relación que existe entre las competencias genéricas y las competencias sistémicas se veían reforzadas por estas competencias instrumentales. Existe una relación que, si nosotros estimulamos correctamente las competencias instrumentales, cobra mayor significación la relación que existe entre las competencias genéricas y las competencias sistémicas. Finalmente, estas competencias sistémicas era el culmen que repercutía finalmente en la satisfacción del profesor ante el esfuerzo que había hecho el estudiante en el desarrollo de su trabajo de fin de grado o demás. Bien. Evidentemente, para poder conseguir estimular, porque la base de todo parte de la estimulación correcta de estas competencias genéricas, parte de un diseño de una propuesta de trabajo que llegue a motivar al alumno y que implique el desarrollo de estas competencias. Por tanto, yo hago una propuesta de trabajo de fin de grado de tal modo que trate de estimular estas competencias genéricas. Yo utilizo un único tipo de trabajo, que básicamente consiste en proponer al alumno que busque una empresa real, bien a través de la familia, de conocidos, de amigos. Si nosotros le damos cierta libertad, el alumno termina por encontrar esa empresa, una empresa en la cual haga un trabajo relacionado con las salidas profesionales de la titulación. Yo fundamentalmente lo hago sobre la base de trabajos de consultoría, que es una salida habitual en todas las titulaciones en las cuales yo desarrollo o tutelo trabajo de fin de grado, que son el grado, la Facultad de Turismo y Finanzas, en el grado de Finanzas y Contabilidad o en el grado de Turismo y en el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Entonces, bueno, pues la consultoría en todos esos grados es un elemento que es una salida profesional habitual y, por tanto, utilizo esa salida para plantearle
al estudiante que busca una empresa que la tome como una empresa cliente. De tal manera que de ese modo voy a estimular esas competencias genéricas porque va a tener que necesariamente que aplicar en casos reales el TFG, o sea, los conocimientos adquiridos no solamente en contabilidad, que va a tener una presencia importante y muchísima la contabilidad, pero también otras disciplinas que están relacionadas con la contabilidad y que de alguna manera hace que el trabajo sea un trabajo multidisciplinar. Entonces, una vez que nosotros estimulamos esas competencias genéricas, conseguimos también que aumente la importancia de esas competencias instrumentales y sistémicas de las que estuve hablando anteriormente. Bueno, pues el trabajo normalmente tiene un título genérico llamado trabajo de consultoría para la empresa XSA, que es la que se busca el estudiante, y evidentemente pues se ve tanto elementos de derecho civil como de finanzas, de contabilidad, repito, con muchísimo peso de la contabilidad, porque a fin de cuentas es un trabajo que han asignado al departamento y que va a ser evaluado por contables, pero aspectos de economía de la empresa, micro y macroeconomía. La estructura básica del trabajo es Paco, perdona que te moleste. Sí. Un par de minutos como mucho, ¿vale? Para ir acabando, por favor. Sí. No me queda mucho más. Este es el esquema básico que se analiza a través de un análisis DAFO, en el cual el estudiante tiene que hacer una contextualización de la empresa sobre su evolución, composición del capital, etcétera, desde su creación hasta la situación actual. Y después un análisis macroeconómico, un análisis de las cuentas anuales y como consecuencia de todo eso pues, existe tanto todos los elementos que constituyen un DAFO y el posterior análisis claim, que es la consecuencia de todo lo anterior. Además, dependiendo del tipo de grado, se puede desarrollar aspectos como de responsabilidad social corporativa, de análisis e implicación del convenio colectivo, sobre todo en el grado de relaciones laborales, la prevención de riesgos laborales, y después, bueno, pues una serie de conclusiones sobre el análisis DAFO y sus componentes, sobre el trabajo en general y con una serie de recomendaciones al cliente. Para mí es importante, es un elemento de evaluación muy importante que la empresa elabore o emita una especie de certificado o de evaluación del estudiante diciendo si el trabajo que ha presentado, que también se le presenta a la empresa de consultoría, ha tenido alguna repercusión sobre él, si le ha hecho reflexionar o si hay motivos sobre los cuales a lo mejor es conveniente reflexionar. Para mí, eso es la máxima calificación. Si yo propongo un trabajo y el estudiante, como consecuencia de eso, hace que el trabajo le haga reflexionar a la empresa sobre su situación o sobre cosas que deben de cambiar, para mí es un éxito absoluto, o independiente luego del refrendo a la presentación que pudiese hacer del trabajo de manera académica. Por tanto, el trabajo implica que estimulamos estas competencias genéricas y que una vez estimuladas esté reforzando todas estas competencias sistémicas e instrumentales, de tal manera que como consecuencia aumenta la satisfacción del profesor durante su labor de tutela. Y con eso, pues yo doy por finalizada mi presentación y agradezco muchísimo cualquier sugerencia o comentario que queráis realizar sobre. Muchas gracias. Vale, Paco, muchas gracias. Antes de pasar con el turno de intervenciones, muy rápido. Os he pedido por correo, Nieves y Paco, si me podéis enviar la presentación, si no tenéis inconveniente, para subirlo a la web de ASEPUC, que estamos trabajando en un área que se llama ASEPUC Open Access. Vamos a intentar darle forma, organizarlo e ir volcando ahí contenidos pues como el de la sesión de hoy, tanto el vídeo de la grabación que hemos hecho como las presentaciones. Luego me ha pedido Bernabé, el presidente de ASEPUC, que os comente muy rápidamente que se está organizando una reunión de directores de departamento de contabilidad que va a ser el 25 de noviembre
creo que de manera presencial, pero en modelo híbrido en la Universidad de Alcalá, que lo organiza nuestro compañero José Antonio Gonzalo Agulo con todo su equipo. Luego estamos pensando también en organizar una reunión de directores de másteres, tanto oficiales como estudios propios, en relación con la contabilidad, la auditoría, etcétera, para ver qué se está haciendo y cosas que se pueden compartir o cómo ASEPUC puede ayudar en el desarrollo de esos másteres. Y luego ya está lanzada, si no me equivoco, los compañeros de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, una jornada para noveles, como la que se hizo el año pasado en el Escorial en el mes de septiembre, pero esta va a ser también en colaboración con la revista de contabilidad, ¿vale? Entonces va a ser algo híbrido a finales de junio en Barcelona, ¿vale? Pero cuando esté todo más definido os diremos. Pues nada, por mi parte, pues únicamente comentar antes de dar la palabra a los compañeros que están conectados, si quiere intervenir alguno, de lo que ha comentado Nieves. Por ejemplo, aquí Nieves no se distingue la dirección de un TFG o un TFM en cuanto a horas de seguimiento, y a los dos se le da 7 horas y media. Y a formar parte de una comisión se le da media hora. Entonces, pues bueno, para que veas que no en todas las universidades pues está todo medido por igual y demás. Pero, por ejemplo, la media que sale de tutela de TFGs en los profesores de mi área de contabilidad, pues viene a ser también 6. Depende de los asociados, en función del tipo de contrato que tienen, les asignamos más, menos, pero los que estamos a tiempo completo tiene una media de 6. ¿Vale? Bueno, pues nada, por mi parte nada más. No sé si... bueno, abrimos un turno de intervenciones para el que quiera comentar cualquier cosa. ¿Vale? Ya no solo preguntar, sino aportar su visión sobre cualquiera de los temas que se han tratado. Podéis directamente habilitar vuestro micrófono, cámara si queréis, y intervenís. Adelante. Como están apareciendo ahí en el chat, vamos, se ve claro que cada universidad tiene unos criterios totalmente distintos. Porque con lo que has comentado tú, Javier, y lo que, por ejemplo, comenta María Jesús o Elena, las diferencias con Cali son bastante significativas. Obviamente eso redunda pues, tanto en la motivación del profesorado, que como ha dicho Paco es fundamental, como en la forma en la que se distribuye el tiempo entre una tutorización efectiva de trabajo con lo que se supone que genera, porque lo de las horas realmente, aunque te den 7 en la Universidad de Cantabria y a mí solamente me den 3, realmente no son horas. O sea, necesitamos mucho más para que el alumno finalice el trabajo, ¿no? Con lo cual, obviamente, la forma en la que se distribuye la docencia y la tutorización depende también del peso que tenga por cada facultad o por cada universidad. Con lo cual, lo que comentaba antes Paco, el hecho de intentar homogeneizar sería bastante interesante, pero estaríamos pasando por encima de los consejos de gobierno de las universidades. O sea, es que esto no viene impuesto desde el rectorado y no hay nada que hacer, aunque sería bastante interesante. Y luego lo que comentaba también Paco, que me ha llamado la atención, sobre el tema de que, claro, distintos centros que solicitan trabajos a los mismos departamentos. Nosotros tenemos una cosa que nos ocurre, y es que el centro que primero pide se lleva los mejores temas. ¿Por qué? Pues porque el profesor en ese momento tenía encima en su libreta apuntado pues, los 2 o 3 temas que más le hacía ilusión llevar a cabo. Con lo cual, si el centro X pide primero temas, se lleva los mejores temas. Los centros que piden al final, pues se están llevando ya pues, el refrito de temas que se nos ocurre. Con lo cual también hay una competencia incluso dentro de la propia universidad por conseguir buenos temas. Y eso se me queja mucho mi vicedecano de TFG, porque dice que al ir su máquina más lenta que otras facultades, pues está peleando por tener pues, temas mucho más atractivos para los estudiantes. No sé si eso también se ve en algunas de vuestras experiencias. Adelante, ¿más cosas? Sí, yo quería Sí, Adolfo.
Sí, completar un poco con los comentarios de anteriores compañeros. Nosotros, solamente con dos cuestiones. La primera es que nosotros, por ejemplo, que empezamos a trabajar el tema de la relación directa alumno-profesor, al final la hemos quitado. ¿Por qué? Porque al final ocurre que había algunos profesores, empezaba a haber una carrera entre los alumnos de ver quién era el primero que cogía a un profesor sobre un tema que querían trabajar. Entonces, claro, esto al final originaba que, claro, el profesor se encontraba en una situación como un poco presionante, ¿no? Porque, hombre, te viene un alumno, te dice, te interesa el trabajo, si te comprometes a él, ya llega un momento, puedes tener otro que te venga detrás que puede ser interesante, que no. Entonces, ese tema se suprimió y el sistema que seguimos de asignación de TFGs es que el alumno se apunta a los temas que elige y en función de su expediente académico tiene prioridad o no. Y ya está. Si algún profesor quiere elegir algún trabajo de algún alumno que le gusta especialmente, está en su derecho, por supuesto, pero no le computan a efectos de créditos. Ya lo hace, pero por su cuenta. Y por supuesto, sí que otra cosa que añadir, nosotros no tenemos en la UCM, tampoco tenemos créditos por formar parte de las comisiones de evaluación. Ni en grado ni en máster, ¿no? Tenemos créditos. Sí que nosotros intentamos fomentar, por ejemplo, en los másteres y vinculado a esto, intentamos fomentar mucho el trabajo en grupo. Porque el juego de empresas está focalizado en trabajo en grupo. Entonces, en la medida que nosotros sí que cuando hicimos el Verifica ya lo recogimos, esa posibilidad de trabajo en grupo, y sí que es cierto que aunque los créditos no sean muchos, pero si en la medida que haces un trabajo en grupo, pues claro, acumulas un cierto tope de créditos. Y de hecho ya esos de créditos, de cachito de crédito, ¿verdad? Y dices, bueno, entonces eso ya está recogido en el Verifica y luego la normativa UCM, esa posibilidad de trabajo de tutorizar trabajos en grupo. Sí, bueno, pues sobre este tema se ve la casuística. Ahora María Elena dice en el chat que en la Universidad de Granada los profesores tutorizan los TFGs de aquellas titulaciones en las que tienen la mayor parte de su docencia. Por ejemplo, eso en la Universidad de Cantabria no sucede. Tenemos profesores en nuestro departamento donde más docencia imparten puede ser el grado en Administración y Dirección de Empresas, pero igual imparten una asignatura en el grado en Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho y a la Facultad de Derecho le da igual que impartan solo una hora. Si impartes docencia, tienes que proponer al menos 2 TFGs. ¿Sí? Te puede tocar. Y el sistema de elección es diferente. Por ejemplo, aquí en nuestra facultad, antes podía haber un acuerdo previo profesor-estudiante. Eso se quitó y directamente van todos a un pool y la elección va por nota media. El que más nota media tiene se le asigna su primera elección y tienen que priorizar. Pero, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, ese acuerdo profesor-estudiante existe y en una segunda etapa, si no me equivoco, hacen como en el MIR. Van a una reunión a las 6 de la tarde y creo que es por nota media, van eligiendo sobre la marcha y se les va asignando. Y los que no han elegido, luego ya se hace de manera, pues no sé si aleatoria o cómo se hace, pero bueno, que hay una casuística tremenda. Paco, que tienes la mano levantada. Sí, quería comentar que al hilo de esto, que es que la cantidad y variedad de propuestas que hace cada universidad y que hace que esto sea al final más terapia de grupo, o sea, es decir, que cada uno en función de la situación o la universidad en la que se encuentre tiene una casuística que cuando la compara con otras universidades dice, bueno, yo estoy haciendo tonto, o por ejemplo, en mi caso, pues a mí me computan los TFG 0,5, 0,8 los TFM, pero no me computa nada pertenecer a una comisión evaluadora. También es verdad que hay centros donde no existen comisiones evaluadoras, es el profesor el que valora el total el tutor valora el total del TFG. O por ejemplo, hay sistemas híbridos, ¿no? Donde hasta una determinada nota valora el tutor y a partir de ahí, si quiere aspirar a un sobresaliente o una matrícula de honor, tiene que haber una comisión evaluadora. Total, es que en el fondo esto, por eso digo que en la presentación lo dije, digo, bueno, estos son sistemas que ya están consolidados
que son difícilmente cambiables porque ya incluso el propio profesor prefiere dejarlo de yo. Esto ya, este sistema está como está, prefiero que esté así ya, que no me lo cambien, porque ahora otro cambio supone otro quebradero de cabeza, otro proceso traumático para volver a hacer lo mismo, ¿no? Y de manera diferente o con estructuras diferentes. Por lo cual el profesor ya, pasado 10 años, ya está acostumbrado y ya ha asimilado que esto es así y por eso decíamos nosotros en nuestra investigación que donde sí podemos tocar y donde sí podemos sentirnos un poquito más felices es proponiendo temas que estimulen al estudiante y que nosotros terminemos por pasárnoslo bien haciéndolo. Porque si ya que tenemos que hacerlo, pues mejor que nos divirtamos y que nos lo pasemos bien mientras lo estamos haciendo. No se trata de que nosotros nos impliquemos, y ahí coincido perfectamente tanto con Nieves como con Adolfo. O sea, el trabajo es autónomo del estudiante, nosotros estamos ahí para vigilar que no se vaya mucho de madre la situación, pero en el fondo el trabajo del estudiante y tiene el estudiante que hacer su primer trabajo responsable del cual solamente tiene que dar la cara a él. Y entonces ahí hay muchos que lo dejan pasar años, ya le tocan, lo piden, se vuelven a matricular porque no se atreven a dar ese paso, mientras a otros se les ve mucho más decidido, con las ideas muy claras, y ahí nosotros sí que nos divertimos mucho más porque un alumno ya motivado, cuando tú le planteas un trabajo de esta naturaleza, como que he planteado yo, que no necesariamente tenga que ser una regla, cada uno ha encontrado su forma de motivar a través de un tema al estudiante. A partir de ahí, lo que se trata es que esto sea divertido tanto para el estudiante como para el tutor y que nos lo pasemos bien ambos. De hecho, hay algunos que incluso se han quedado se ha quedado a trabajar en la empresa, o sea, del asesoramiento, de hacer un trabajo de consultoría, pues se ha quedado a trabajar, vamos, o sea, le han hecho una propuesta de trabajo y dice, oye, yo esto necesito una persona que haga las cosas que no he sido capaz de ver yo. Y entonces, bueno, para mí eso es más que matriculador, ¿no? Ese es el éxito rotundo y absoluto que tiene un trabajo de fin de grado. Y yo yo no quepo por la puerta cuando me ha pasado, en más de una ocasión me ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo dejo, ¿no? Simplemente tenemos que encontrar algo que active resortes. Y esos resortes son las competencias que a lo mejor dejamos de pasar porque no estamos enquistados en algún tipo de trabajo que si nos funciona, pues genial, pero que con ligeras modificaciones a lo mejor estimulamos determinadas competencias que a lo mejor nos puede redundar en una mayor satisfacción. Y ahí es donde está el punto del trabajo que nosotros publicamos. Con eso ya Vale, Paco, gracias. Bueno, es la una, pasa un minuto. Una última intervención, si queréis, de alguien que no haya sido ponente, por escuchar otra voz. Si no, lo dejamos aquí. Vamos a esperar un poco a ver si alguien quiere intervenir y finalizamos. Bueno, pues si no hay nada, agradeceros a todos la asistencia, en especial pues a Adolfo, a Paco, a Nieves por dedicarle un tiempo que seguro que le han dedicado y en su informe de actividad docente les va a contar 0 horas, así que es totalmente desinteresado. Aquí sí, así que aquí no hay casuística, os va a contar a todos lo mismo. Entonces ese trabajo desinteresado de la asociación, pues como siempre, pues lo agradecemos mucho. Y nada, estamos a vuestra disposición. Colgaremos las presentaciones, el vídeo en la web de ASEPUC. Seguramente Belén lo pueda mandar también por correo electrónico y disculpar esta mañana el cambio del Zoom al Teams porque yo que organicé la reunión esta mañana no me dejaba acceder al Zoom. Me pedía un código que se mandaba al email de ASEPUC, yo no tengo acceso. Belén dice que la web, el email de ASEPUC pues va francamente mal, que tardan en llegar los mensajes no sé cuánto tiempo y pues bueno, hemos tenido problemas de logística, pero creo que los hemos salvado razonablemente. Muchas gracias a todos por asistir y que paséis muy buena tarde. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias.
Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Un saludo.